Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro nuevo podcast acá entre sabios con un maravilloso tema que tiene que ver con el miedo, eso que tenemos ahí adentro que nos limita en nuestras posibilidades de crecimiento individual y en nuestro crecimiento profesional. Así es de que bienvenidos a este maravilloso espacio que espero que les aporten algo para que de alguna manera adquiramos herramientas que nos permitan confrontar esos temores, esos miedos que todos los días habitan con nosotros y que a pesar de que es bueno tener miedo, evidentemente lo necesitamos para nuestra seguridad, también es bueno confrontarlos y hacer de ellos tal vez una de nuestras mejores fortalezas. Así como les contaba en la historia del león que fue capaz de vencer su miedo y logró salvar su vida porque se atrevió a vencerlo y logró beber del agua y calmar su sed que lo estaba agobiando. Pues hoy quiero tocar este tema bastante interesante a propósito de toda esta situación por la que el mundo está viviendo con esto del COVID-19 y con todo lo que conlleva estar siempre frente a este miedo que nos está agobiando. El miedo, queridos amigos, nos limita en nuestras capacidades no solo personales sino profesionales. Y aquí en este espacio quiero contarte solamente algunas experiencias que he tenido frente a la confrontación del miedo y lo que he logrado alcanzar producto de haberlo vencido. Quisiera contártelas para que tal vez te puedas apropiar de ellas o que tal vez algo de lo que escuches el día de hoy te permita llenarte de fortaleza para que logres buscar ese camino que todos estamos buscando, que es el camino hacia el éxito. Para esto voy a empezar porque te hagas una pregunta y es que quisiera empezar diciéndote, bueno, y si habláramos de valientes, ¿cuál es tu superhéroe favorito? ¿Cuál crees que es el superhéroe más valiente de todos los superhéroes? Esta es una pregunta que hago en las conferencias presenciales que dicto en un taller maravilloso que se llama Renacer. Y entonces empiezan a preguntar, bueno, ¿cuál es tu superhéroe más valiente? Y entonces todos empiezan a sacar su superhéroe. Entonces que no, que Superman, porque Superman rompe muros, ve a través de los muros y va y confronta al malo y lo coge a golpes y el malo también lo golpea y finalmente Superman. Otros que no, que el hombre araña, que el hombre araña con su telaraña y hace y deshace, y otros sacan que la Mujer Maravilla, aunque todas las mujeres son una maravilla realmente, pero que la Mujer Maravilla con su lazo de la verdad y entonces es la más valiente de todas por ser mujer, y el otro dice no, pues Batman, Robin, y sale Iron Man, y sale el Halcón, y salen todos estos superhéroes. Entonces les digo yo, bueno, ¿y qué tal si les dijera que el superhéroe más valiente de todos es el Chapulín Colorado? Todos sueltan la risa y es muy simpático verlos reírse y burlarse del Chapulín Colorado porque asociamos la valentía con coger a golpes a todo el mundo y darse contra la tierra y vencer todo. Pero quisiera contarles que tal vez el superhéroe más valiente de todos es el Chapulín Colorado realmente. Porque el Chapulín Colorado es el único superhéroe realmente que no solamente confronta los miedos, sino que va, los ataca y los vence. ¿Y cuáles miedos? Los propios miedos del Chapulín Colorado. Eso lo hace el más valiente, porque si alguno de ustedes seguramente ha visto este maravilloso programa, cuando lo invocan y entonces sale yo, Chapulín Colorado, y entonces el personaje dice, no, es que allá detrás de ese muro está el ladrón que nos viene a robar y que qué miedo, y entonces él dice, no, no se preocupe, yo voy a ir por él. Y cuando va dice, pues sí voy. Y entonces el que lo invoca dice, sí, yo sé que usted va a ir, pero vaya, vaya y lo coge.
se llena de valentía y va a ir y, sí voy, y así lo tiene hasta que desespera a quien lo invocó. Y entonces sí, pero vaya ya y lo confronta, vaya y lo coge. Y se llena de valentía, identifica el miedo y va. Y evidentemente confronta el miedo que le da de ir a buscar al ladrón, al fantasma o al que sea que esté buscando. Se confronta con sus miedos y va y lo busca y evidentemente sale valeroso, sale valiente. Por eso el Chapulín Colorado es el más valiente de los valientes y el mensaje del programa va es a que venzamos esos miedos que nos agobian, esos miedos que hacen que nos limitemos en nuestros sueños, en nuestras posibilidades, en alcanzar eso que siempre hemos soñado y que a veces nos impide alcanzar el camino del éxito. Y empiezo contándoles la historia del Chapulín Colorado porque me gustaría mucho que cuando sus hijos, los que tengan hijos, vean el programa, les enseñen a confrontar sus miedos. Los miedos nacen desde que incluso estamos en el vientre materno y nacemos con unos miedos tontos. En los talleres que hacemos acá desde Soy Integral hemos encontrado personas que le tienen miedo a los moscos, a las cucarachas, a las plumas, a las ranas, y uno les pregunta, venga, ¿y usted por qué le tiene miedo a las ranas? ¿A dónde lo mordió? ¿Lo cogió una rana? Digo, no, yo nunca ni siquiera la he visto, pero les tengo miedo. O le tienen miedo a las serpientes, y nunca han visto una serpiente, nunca la han tocado, ¿no? Pero sin embargo le tienen miedo. Entonces, confrontar los miedos nos invitan a ser diferentes y a pensar diferentes. Yo pudiera contarles una experiencia personal, profesional que tuve hace algunos años y resulta que le tenía miedo a las alturas y el tenerle miedo a las alturas hacía que yo temblara, me daba nervios, sudaba, todo me pasaba. Alguna vez estando haciendo mi tesis de grado, que la hice por allá en la selva amazónica, en una de esas tantas idas a la selva había algo que se llama el dossier, que es un lugar atractivo que existe en un parque nacional colombiano que se llama Macayacu, y en ese parque había una cosa que se llamaba el dossier, que era ascender por una ceiba, que es uno de los árboles más grandes que existen en la selva, y entonces uno subía a través de unas escaleras colgantes, que son esas escaleras que se mueven cuando uno va ascendiendo, y eso hace que la sensación de vértigo sea aún más alta. O subía uno a través de una cuerda a rapel, y uno iba subiendo y subiendo y subiendo y subiendo hasta que llegaba uno a la cima de la ceiba, y desde allí se podía ver la majestuosidad de la selva. Es un espectáculo maravilloso. Y luego pasaba uno o atravesaba un puente colgante que unía a esa ceiba con otra ceiba que había ahí cerca, y pasaba uno por un puente colgante de esos que se ven como en las películas de Indiana Jones, para que se hagan a la idea, y uno iba ahí y pasaba por ese puente colgante a una altura de unos, no sé, 30 metros tal vez, y llegaba uno a una plataforma, o sea, a otra ceiba, y desde allá descendía uno a rapel, es decir, a una cuerda colgante que se colgaba uno un arnés y se iba uno para abajo. Eso era una cosa impresionante. Como yo le tenía miedo a las alturas, llegamos allá con los indígenas que nos acompañaban al ejercicio, con mi compañero de tesis, que si me está escuchando espero que recuerde esta maravillosa historia que vivimos hace ya unos años cuando hicimos nuestra tesis en el Amazonas. Y yo veía eso y decía, no, pero yo cómo me voy a subir a esto si yo le tengo pánico a las alturas, ¿cómo lo voy a hacer? Sin embargo, el ánimo que me dieron no solamente mi amigo, mi compañero Oscar de tesis, mi amigo, sino los indígenas y las personas que están ahí conmigo me decían, no, suba, hágale, usted puede, vamos, entre todos lo acompañamos, entre todos. Obviamente uno subía de una manera segura porque tenía un arnés, una slinga y todos los equipos, pero eso no impedía que uno no pudiera hacerlo, es decir, uno sentía la sensación de que se iba evidentemente a caer. Sin embargo, el ánimo que me dieron ellos
hizo que me llenara de valor y confrontara este miedo y dijera, bueno, lo voy a hacer porque esto no me puede quedar grande. Y es así como tomé la fuerza y las energías suficientes para confrontar el miedo y ascender. Y empecé a subir por esta escalera que uno iba subiendo y esta se movía a la derecha y se movía a la izquierda, y eso hacía que aumentara no solamente el nivel de estrés sino la sensación de vacío. Y a la mitad del camino estuve a punto de renunciar y decir, no, yo bájenme de aquí que yo no. Y a la persona que iba ahí al lado me decía, no, usted puede, hágale, usted puede subir. Y me dieron los ánimos hasta que llegué a la plataforma. Y cuando llegué a la plataforma y vi la majestuosidad de la selva colombiana desde esa altura, dije, ¿de qué me estoy perdiendo? Y todo lo que me pude haber perdido si no hubiese vencido ese miedo. Y tuve la oportunidad de ver uno de los espectáculos más increíbles que uno pueda ver, y es poder ver el bosque desde arriba. Porque uno cuando está en la selva siempre ve los árboles de abajo para arriba, evidentemente. Pero estar en la cima de la ceiba, que es el árbol más alto que sobresale en la selva sobre todos los árboles, ver ese espectáculo es de las cosas más hermosas que a uno le pueden pasar. Y de no vencer el miedo, me lo hubiese perdido. Me hubiese perdido esa gran oportunidad de ver las guacamayas volar sobre los árboles. Es una cosa espectacular, de ver los monos allá subidos encima de las copas de los árboles, de ver la cantidad de aves que uno puede ver o observar a la altura de esa ceiba. Es una cosa realmente espectacular. Luego vivir la experiencia de atravesar un puente colgante que vuelve y juega, que es una sensación de vacío impresionante, porque uno siente que esas tablas que uno pisa se van a partir en cualquier momento, o que uno se va a resbalar, o que uno se va a caer, y es como volver a vencer el miedo que ya volví a vencer, y entonces uno vuelve y lo ratifica ahí, y atraviesa un puente colgante de más o menos unos 60 metros. Y llega uno a la otra plataforma cuando le dicen, bueno, ahora sí vamos a nuestra realidad nuevamente, así es de que vamos para abajo. Y ahí es cuando uno no sabe si es más difícil subir o bajar, porque estando allá y uno ve hacia el piso, ve todo pequeñito, las personas que lo van a uno recibir abajo las ve uno chiquiticas, y uno dice, uy, ¿aquí qué voy a hacer? ¿Cómo me bajo? Y la demora es tomar la decisión de lanzarse. Y en ese ejercicio, vivir la experiencia de bajar a rapel es una cosa maravillosa. Es vivir otra experiencia, es como sentir que uno está volando. Y entonces logré bajar y llegar nuevamente a tierra. Y desde ahí, queridos amigos, logré vencer mi miedo a las alturas, y es así como hoy puedo contarles con gran satisfacción que hoy soy entrenador de trabajo seguro en alturas. Uno de los riesgos que más muertes aporta al sistema de seguridad y salud en el trabajo, o por lo menos lo era así hace alrededor de unos 10 años, cuando mucha gente, producto de la inseguridad en el trabajo en alturas, se accidentaba, y eso hacía que hubiesen muchas muertes. Hoy puedo contarles que tuve la oportunidad de vivir la experiencia de ser entrenador de trabajo seguro en alturas, que me trajo para mi vida laboral y mi vida personal muchas satisfacciones. Y es que vencer el miedo te lleva a eso, a encontrar lo insospechado. Quiero darte unos tips para que entre juntos empecemos ese camino de vencer los miedos, y de que entender que seguramente confrontarlos, como la experiencia que les acabo de contar, te puede llevar a encontrar la ruta hacia muchas cosas bastante interesantes. Entonces, el primer tip que te podría dar frente al manejar el miedo es dejar de huirle. Dejar de huirle al miedo y confrontarlo te va a acercar a ese maravilloso mundo al que estás buscando. Dejar de huir es, dejamos que dejarle vivir al miedo es que es algo natural, que evidentemente uno se ponga nervioso frente al miedo, pero es también buscar excusas para evitar confrontarlo. Entonces, siempre que uno está frente al miedo, uno busca huirle, y al huirle busca las excusas.
¿cierto? Esas mentiras que nos decimos nosotros mismos, y entonces lo mejor que hay que hacer es confrontarlo. Esto, evitar el miedo provoca miedo, valga la redundancia, es del miedo al miedo, ¿cierto? Y cada vez que le huimos, pues nos persigue con más fuerza. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, confrontarlo, dejarlo de huir. No le huyas al miedo, confróntalo. Ese es el tip número 1 que te aconsejo que lo tengas muy presente. Otro es dejar de negarlo. Es decir, si yo le tengo miedo a las alturas, como en el ejemplo que te ponía, pues no hay que tenerle miedo a decir que le tenemos miedo a la altura. Es decir, ser honesto y decir, sí, yo le tengo miedo a la altura. Voy a contarte una experiencia que alguna vez, ejerciendo este labor de entrenamiento en alturas, estábamos en un curso, los personajes tienen que presentar unos exámenes médicos que avalan que su estado de salud esté evidentemente bien para poder hacer el ejercicio de trabajo en alturas. Luego viene el entrenamiento de la parte teórica, donde uno les cuenta y les explica cómo se hace, cuáles son los equipos de seguridad, qué elementos de protección deben usar, cómo se hace para establecer todo lo que tiene que ver con los equipos de seguridad, el sistema de andamio, los puntos de anclaje, todo este tipo de cosas. Y hace uno una prueba escrita. Si las personas aprueban esa prueba escrita, valga la redundancia, entonces va uno a la práctica. Ya estando en la práctica, alguna vez estaba con un grupo de alrededor de 15 personas y estábamos en el nivel 8 que llamamos los entrenadores de trabajo en altura, que se haga de cuenta una altura más o menos de unos 8 metros, unos 10, 12 metros. Y me encontraba yo haciendo el ejercicio con cada uno de ellos cuando le llegó el turno a un personaje, una persona alta, un poco corpulenta, y estaba en ese nivel cuando entró en pánico. Entrar en pánico es que empieza a temblar, le temblaban las manos, le temblaban las piernas, y producto de ello pues todo el equipo que estaba con nosotros empezó a burlarse de él, y entonces entro yo en acción y saco a toda la gente del salón, me quedo con él, nos quedamos los dos solos en el nivel 8 y empiezo yo a hablarle de fútbol, de novelas, de la situación del país. Empiezo a buscar calmarlo y a entrarlo en un estado de tranquilidad hasta que paso a paso logré llevarlo al nivel 0, es decir, bajarlo del andamio y colocarlo nuevamente en tierra. Y una vez está en tierra y lo logro bajar, que ese proceso duró más o menos una hora, ¿cierto? Entre lograrlo bajar y sacarlo de su estado de miedo y lo logro ya estabilizar. Le pregunto, venga, ¿y usted por qué hace eso? Es decir, ¿por qué hace el curso de altura si usted le tiene miedo? Y entonces él decía que era porque necesitaba evidentemente el trabajo para conseguir recursos económicos para su hogar. Entonces se negaba a que le tenía miedo a las alturas y él creía haberlo confrontado. Confrontar el miedo, para confrontar el miedo hay que también no negarse frente al miedo, es decir, es reconocer que yo le tengo miedo a las alturas. Si él me hubiese dicho que él le tenía miedo a las alturas, seguramente yo hago un ejercicio diferente con él y entre los dos logramos vencer ese miedo, como tal vez en su momento lo logré yo. Entonces, el tip número 2 tiene que, o hace referencia mejor, a dejar de negar el miedo. Es decir, si le tengo miedo a algo, lo debo reconocer. Y eso me aproxima seguramente a la posibilidad de lograrlo vencer. Un tercer tip tendría que ser el dejar de luchar contra el miedo. O sea, no veas en el miedo un enemigo al que hay que derrotar porque siempre te va a ganar. Cuanto más luches, más grande y poderoso se va a volver. Así es de que date cuenta de que en el fondo es una lucha contigo mismo, pelear contra ti mismo. Y entonces eso es más difícil aún. Así es de que deja de luchar contra el miedo y seguramente lo vas a poder ver más pequeño. Y recuerda que el miedo está dentro de uno. Otro tip súper interesante tendría que ser el de hacerte amigo de tus miedos, ¿cierto? Permítete sentir el miedo en tu cuerpo.
obsérvalo, identifica cómo se manifiesta en ti, en qué partes de tu cuerpo reaccionas, si te sudan las manos, si te acelera el corazón, si te tiembla la voz, si te sonrojas, si qué es lo que pasa con tu cuerpo cuando sientes miedo. Y ya una vez identificado esto, ya vas a poderlo lograr convencer. Alguna vez tuve una experiencia con mi hija en la que ella me pidió para su regalo de 15 años que la llevara a los parques de Disney. Entonces la vida nos dio la oportunidad de ir y disfrutar de todas estas atracciones mecánicas. Y estando allá, entonces pues los jóvenes tienen esa adrenalina disparada al 100% y entonces no les da miedo nada. Entonces cuando llegamos a esos sitios atractivos en donde había que montarse en estas montañas rusas que van y vienen, entonces ella me dice, bueno papi, entonces ¿te da miedo subir? Y yo, no, pues, a mí que me va a dar miedo subirme a eso, si me subí a las escaleras allá en el bosque en medio de la selva, que me va a dar miedo subirme a esto. Pero eso lo decía de dientes para afuera, porque por dentro estaba que me temblaba hasta el alma. Pero yo frente a ella tenía que demostrar que yo era valiente y que no tenía miedo. Entonces empezamos a montarnos en esos aparatos y eso es una locura. Eso le dan a uno 3 vueltas, suben y bajan, lo suben a uno, lo bajan y eso entre más arriesgado el ejercicio, entonces es como más adrenalina, entonces se siente algo realmente chévere. Y todo iba lo más de bien y duramos montando en esas atracciones un par de días hasta que llegamos a una que es la tesa de las tesas. Estábamos haciendo la fila y todas las anteriores en las que habíamos montado tenían un broche como de seguridad que le tomaba a uno los hombros, le pasaba por encima de los hombros a uno y uno se agarraba de esos tubos y uno sentía la seguridad. Es decir, que uno de alguna manera eso le daba el poder a uno de vencer el miedo. Cuando llegamos a la última, que fue la que montamos, porque ya se acababa todo, resulta que vamos haciendo la fila y vemos que en la medida en que nos íbamos acercando empezaban a darnos recomendaciones. Entonces colócate unos parlantes como los que tengo puestos, colócate no sé qué, ve escogiendo la música que te gusta y uno dice, esto está como chévere esto, ¿no? Resulta que cuando ya faltan 10 personas para que nos vamos a subir a esa atracción, entonces empiezan a decirle a uno, bueno, esta es una atracción tesa, esto aquí sí, no, esto es a otro nivel. Y entonces ya mi hija empezó a mirar y me dijo, uy, esto está como complicado. Pues resulta que ya no estaban los broches de seguridad que iban por encima de los hombros, sino había uno solo que solamente lo tomaba uno por la cintura. Le ponían a uno música, uno se acomodaba y le ponían a uno música para que de alguna manera le hiciera la distracción al miedo, porque eso es una vaina realmente violenta, ¿sabes? Uno sentía que se iba a salir de ese aparato. Entonces mi hija me mira y me dice, ¿seguro papi quieres montarte en esto? ¿Te da miedo? Y yo, no, pues a mí que me va a dar miedo esta vaina. Y más si hay ranchera, yo escuchando una ranchera que me va a dar miedo, a mí no me da miedo nada. Pero yo, uy, no, por dentro. Y ella podía yo intuir que me preguntaba eso para que yo dijera, sí, tengo miedo, y decir, entonces no nos montemos y salgámonos de la fila. Entonces yo tenía que ser el más valiente de todos. Y nos subimos a ese aparato, pero es una cosa realmente impresionante. En esas ella me dice que tiene mucho miedo y que este como que ya no le gustó. Y lo único que yo le digo es, concéntrate en la música, cierra los ojos y disfruta. Parte del ejercicio es hacer el ejercicio con los ojos abiertos, pero realmente es que es fuerte, la atracción es muy dura. Salimos de eso y cuando llegamos y aterrizamos nuevamente, mi hija estaba con las lágrimas en los ojos de realmente lo impactante. Y yo lo único que hice fue mandarle el brazo y abrazarla y decirle, ya tranquila, ya esto estuvo súper chévere, vamos, y dándole todos los ánimos, pero yo casi que me desmayo ahí con ella, ¿no? Pero la valentía, el lograr vencer el miedo, el confrontarlo y el hacerse amigo de él, te puede permitir, como en mi caso,
poderme hacer amigo de él y demostrar o poder llevar a mi hija a un estado de tranquilidad. Esto te lo cuento porque realmente es un ejercicio de vencer y de hacerse amigo del miedo. Y el quinto tip que te podría dar es que, como les vine contando, afrontar los miedos es una oportunidad de crecer. Cambia tu perspectiva y mira todos los miedos como grandes maestros que te van a desafiar e ir más allá de ti mismo. Haz lo que te da miedo y es tal vez la única manera que podrás liberarte realmente de él. Espero que este ejercicio de hablar de los miedos te haya hecho dar una mirada hacia el interior y ver a qué le tienes miedo realmente. Y te invitaría a que lo confrontes y seguramente vas a extraer de él muchas cosas realmente maravillosas. Así es de que quiero contarte que acá en Soy Integral tenemos talleres maravillosos que te ayudan a mirar un poco hacia el interior y poder sacar esas cositas que tienen y que nos hacen ruido y que no nos dejan alcanzar nuestros objetivos. Contarte que hacemos un taller maravilloso que se llama Renacer en nuestra sede de La Calera, que es un centro de entrenamiento para la felicidad, y allá te ayudamos con este tipo de herramientas a ti y a todo tu equipo de trabajo si consideras que allá podemos ayudarte. Así es de que acá entre sabios queremos contarte que estamos dispuestos a ayudarte y a escucharte. Estamos preparando unas sesiones maravillosas con unos profesionales fantásticos que tendrán historias como la mía que tuve hoy la oportunidad de contarte. Así es de que en una próxima oportunidad tendremos más historias y más experiencias para contar que esperamos te enriquezcan y te nutran para que entre todos busquemos ese camino que estamos buscando hacia el éxito y hacia la felicidad. Así es de que chao y nos veremos acá dentro de pronto en otro Entre Sabios. Chao. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y familiares, dale click a la campanita y síguenos en nuestras redes sociales como soy.germanmoreno en Instagram y YouTube. En Facebook, ubícanos como @soyintegralsas.